Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos navegando por viajes astrales, explorando nuestra inconsciencia, el alma y todo tipo de nuevas dimensiones, recorriendo el mapa energético en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Hoy a Daniel no lo podemos tener, está fastidiado de la garganta, la tos y demás. Así que nada, ya para la próxima. Lo tenemos por ahí de oyente, eso sí. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante las pirámides, entraremos en la cantina astral, saludaremos y como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie de Mundo Místico y en este caso del oráculo viviente de Sigua. Así que, bienvenidos, aventureros. Hoy descendemos a un desierto antiguo, donde las dunas guardan secretos que ningún faraón pudo borrar. Allí, en un oasis perdido entre arenas cambiantes, existió un templo donde los dioses hablaban y los hombres escuchaban con miedo. Hablamos del oráculo viviente de Sigua, un santuario tan enigmático que incluso Alejandro Magno viajó a él para preguntar por su destino. Un lugar donde el viento suena como un susurro y las sombras parecen retener historias nunca dichas. Ajustad bien vuestros auriculares porque esta noche nos adentramos en uno de los misterios más profundos de Egipto, el templo donde los dioses respondían y a veces preguntaban. Bueno, menuda introducción, ¿eh? Yo ya te lo digo, yo, Víctor, o sea, yo y creo que Alma también está de acuerdo conmigo, una vez en la historia. Resulta que con estas introducciones es que ya incluso te da cosa hablar, porque dices, son introducciones espectaculares. Así que mi intervención va a ser bastante poca y solamente decir que el oráculo, cuando Alejandro Magno fue a visitar al oráculo, el oráculo se equivocó. Porque resulta que Alejandro, supuestamente, le dijeron que era hijo de Zeus. Pero es que resulta que al final murió por un pequeño malentendido. Entonces al final el oráculo engañó a Alejandro y entonces Alejandro, cuando subió al cielo o al infierno, depende de cómo quieras llamarlo, al campo Elíseos, en el caso de la cultura griega, pues yo creo que supongo que reclamaría a los de la tierra. Y tras tanta charla... Has dicho que era lo único que ibas a decir, ¿no? Pues ya podemos cerrar. Básicamente, bueno, de momento. Ah, vale, de vale. momento. Nada, que no nos vamos, que no vamos. O sea, venga, nos quedamos. Un poquito solo. Vale, a ver, ¿qué hablamos del oráculo de Sigua? ¿Desde una vertiente histórica o desde una vertiente...? Tú dispara, ya veremos luego. Vale. El oráculo de Sigua es un templo, una especie de edificio ritual, por así decirlo, que data ya de la 16ª dinastía egipcia. 16ª se dice pronto, hablamos aproximadamente del 1600-1500 a.C. Se conoce, no obstante, poco de toda esta... de todo este tiempo hasta lo que ha dicho Jaime, que es básicamente la época de Alejandro Magno, que es cuando realmente se pone en boga y se pone un poco, digamos, gana fama. Sin embargo, no solo tenemos el ejemplo de Alejandro Magno, también hay historias no corroboradas sobre oráculos que le hicieron a Barca, que también fue a pedir su destino y que además le dijeron de manera un poco tramposa que moriría en Libia, que era su tierra natal, pero acabó muriendo en una aldea que se llamaba igual. Entonces era como que yo creo que este oráculo te decía las cosas un poco, que es una de las características de los oráculos, ¿no? Los oráculos te dan una profecía, pero te dan una profecía, digamos, que tú tienes que interpretar, no te dicen las cosas claras. Entonces, esa es la gracia, ¿no? Bueno, aparte de Amílcar Barca y de Alejandro Magno,
no tenemos más ejemplos de grandes conocidos que fueran el oráculo, pero sí que tuvo gran esplendor durante todo lo que es esta época, a partir de Alejandro Magno hasta la llegada más o menos del Imperio Romano. Siguió durante todo el imperio y la última noticia que tenemos de que existía, por así decirlo, en las fuentes es del 7 después de Cristo más o menos, que es cuando ahí se hace una especie de reflexión de uno de los autores, no me acuerdo el nombre, y sale en los textos escritos. Esto desde un punto de vista histórico. Lo de Almílcar no es histórico, ¿vale? Es leyenda. No se ha corroborado con una prueba documental, pero figura en lo que es la historia. Y bueno, es un templo que se dedicó a Amón, que después, durante el periodo griego, cuando Grecia se convierte un poco, todo lo que son sus costumbres se mezcla con Egipto con las griegas, y entonces se convierte en Amón Zeus, ¿vale? Es un templo como dedicado a estas dos deidades en sinergia. Sabéis que se van un poco amalgamando lo que son las creencias conforme pasa el tiempo, conforme hay, como en este caso, conquista territorial por parte de Alejandro Magno, de los macedonios, etcétera, llega hasta Egipto. Y bueno, este templo cae en desuso a partir del periodo romano. ¿Por qué? Porque se difunde un poco el culto más a Serapis, que sería una amalgama más sincrética con ellos, y decae el culto a Amón, queda como olvidado. Entonces, al quedar olvidado, pues la gente ya no va a pedir sus oráculos porque ya es una deidad que no, que digamos no está de moda, ¿no? Esto es un poco así a grandes rasgos sobre el templo, desde un punto de vista histórico documental. Y bueno, luego desde un punto de vista energético, pues simplemente hablar pues del tema de que los oráculos, así como, bueno, sabemos que los oráculos como el de Delfos, había muchísimos oráculos, sobre todo en la Grecia clásica, helénica, antes de la macedónica, sobre todo porque después pierden un poco el uso. Estos oráculos lo que hacían era conectar el mundo del más allá con el mundo real, por así decirlo. Conectaban a los dioses con los humanos, daban profecías e incluso llegaban a determinar el transcurso de guerras, el transcurso de batallas, el transcurso de elementos muy importantes a los que, por ejemplo, los griegos y los egipcios en este caso, acudían. Los dos tenían oráculos que desde el principio acudían para pedir sus augurios, ¿no? Por ejemplo, antes de salir con tus barcos, con tus 40 barcos para atacar, yo qué sé, la Lacedemonia, pues vamos a ver qué nos dice el oráculo sobre cómo se va a dar esta batalla. Entonces, dependiendo de lo que te decían los sacerdotes, pues iban o no iban. En el caso del oráculo de Sigua, se cree en su mito fundacional que fue creado por una sacerdotisa que fue expulsada de otro oráculo y que básicamente pues erigió este culto a Amón en Sigua. Y poco más, esto es lo que puedo decir así a grandes rasgos antes de entrar un poquito en materia y ya está. Eso que has Bueno, comentado es lo Víctor, que sale en la película de 300, ¿no? Que van a ver al oráculo antes de ir a la batalla para ver qué hice y al final le importa Sí, bastante poco y se van para allá. o que le hagas a los dioses o a las palabras del sacerdote, que por otro lado podrían ser incluso motivadas por otras causas políticas, pues por eso había que cogerlo con pinzas, lo que te decían, pues determinaba sí o no, si le hacías caso o no a las palabras. Muchas veces los oráculos se equivocaban, obviamente. Así que eso. nada, esos eran los sacerdotes, se llamaban los éforos, pero en este caso la película es lo que dice Alma.
el oráculo obedecía a los intereses políticos de esos sacerdotes, además que además eran corruptos. Lo siento el spoiler, pero es que ya que ha salido, pues, además la película 300 ya tiene bastantes años. Lo que sí que es cierto es que hay un gran apunte que ha dado Alma, y es importante. El oráculo, obviamente, muchas veces se asocia a una persona y efectivamente tienen estos poderes, eran como mediums, ¿no? Y tenían muchísimo, y claro, sus grandes capacidades les permitían hacer todas las cosas que ha dicho Alma, ¿no? Predecir el futuro, conectar con el mundo de los dioses, eran como intermediarios, por así decirlo. Entonces, la cuestión es que aquí hay una gran diferencia. No es una persona como tal, como bien ha dicho Alma, sino que es como un templo. Entonces, claro, esto puede sonar extraño, incluso un poco tomadura de pelo, pero mucha gente ahora mismo se estará preguntando cómo era posible, porque un objeto, un templo, nunca te puede hablar. ¿Cómo es posible que era capaz de predecir el futuro, un templo? Pues ahí es donde vuelven a entrar en juego nuestros queridos sacerdotes, que mediante señales o símbolos iban prediciendo, o sea, predecían un poco el destino o el futuro de cada persona, ¿no? Una señal, un acontecimiento pues lo interpretaban de una forma o de otra. Y claro, ahí es donde entra el juego lo de que a veces acertaban y otras veces no. Por lo tanto, a mí esto me hace muchísima gracia, porque seguramente ellos vieron el final, si es que realmente tenían esos poderes, vieron el final de Alejandro Magno. ¿Qué pasaba? Que si le decían que su destino era morir y no conquistar todo el mundo, pues entonces a lo mejor Alejandro Magno los hubiera echado del templo a patadas, por decirlo de manera amable, y entonces ellos hubieran perdido su trabajo. Por lo tanto, le dijeron a Alejandro Magno que efectivamente su destino era conquistar el mundo, pero aquí la cruda historia que no lo consiguió. Pero realmente aquí yo difiero un poco, porque Alejandro Magno sí llegó a conquistar el mundo. Es decir, no el mundo como nosotros lo conocemos, porque ellos tampoco lo conocían así, pero su mundo conocido prácticamente llegó a conquistarlo. Las victorias de Alejandro Magno fueron absolutamente magníficas. Y Sí, pero murió joven. sí, Tú piensas que en la mitología griega el hecho de que el héroe muera joven no es algo peyorativo, entonces tampoco es algo que le tuvieran en el oráculo que anunciar como algo malo. Quiero decir, Aquiles mismo muere joven y estaba predestinado a hacerlo. Tenían la idea los griegos em, de esta característica de vivir siendo glorioso y morir joven. Era un mito, por así decirlo, que cumple, de hecho, Alejandro Magno. Entonces, el oráculo, obviamente, el oráculo le diría lo que le dijese. Al fin y al cabo, tenemos que tener en cuenta que es un poder terrenal y que además, digamos, tú piensas que va al oráculo de Sigua en Egipto y tú piensas que Egipto es conquista. Entonces, ¿qué le va a decir el oráculo, el sacerdote conquistado a su conquistador? Obviamente que va a conquistar la tierra. No le va a decir, vas a morir eh, pronto. No, porque entonces igual a Alejandro Magno no le gusta este vaticinio. Tampoco le vas a decir al Milcar Barca que va a vivir justo hasta acabar la guerra, no. Le vas a hacer la triquiñuela, aunque tú sepas su destino, para que él piense, como de hecho pensaba, que moriría de viejo en su tierra. Y cuando en realidad murió en un pueblo, justo después de la guerra. Entonces, quiero decir, mm, es así, tal y como lo no, veo. claro, por esa razón. Que hay trampa, que hay trampa. O sea, ellos, claro, sabían la cruda realidad. Pero claro, en aras de salvar su propio cuello, que a ver, que a mí me parece estupendamente, obviamente, el instinto de supervivencia marca también mucho el tema de las profecías y predecir el futuro de cada uno. Entonces, claro, en aras de salvar su vida, pues le dijeron a Alejandro Magno precisamente lo que quería oír. Pero no era la verdad, porque a lo mejor lo que les preguntó, a ver, no sabemos exactamente qué fue lo que les preguntó, a lo mejor les preguntó si iba a vivir 100 años. Probablemente, a lo mejor, si esa fue la pregunta, le dijeron, sí, efectivamente, vas a vivir mucho tiempo y tendrás mucha descendencia y contemplarás el gran imperio que has construido. Nada de eso sucedió.
Mira, aquí Manuel nos dice por Instagram, hoy en día eso se le atribuye a las pitonisas, lo de los oráculos, ¿no? Pues sí, desde luego. La, Mira, la típica gracia de que el sacerdote del oráculo es capaz de decir tu destino, pero no predecir el propio. Tampoco predicen el destino de sus propios templos cuando son destruidos, etcétera, etcétera. Entonces esa es la dicotomía. mm, bueno, Kei donde es Sigua, ¿vale? Está en un oasis remoto en el desierto occidental, de población indígena bereber, con lengua propia, aislamiento histórico, culturas, tradiciones y creencias únicas. El templo del oráculo de Amon-Ra, origen, función, épocas de esplendor, ¿vale? Sigua es uno de los oasis más aislados del mundo y su arquitectura tradicional usa el Kashif, bloques de sal cristalizada. Según Heródoto, aquí tenemos otra vez a nuestro amigo, si una persona mentía ante el oráculo, el dios simplemente no respondía. Así que si tú ibas y preguntabas, pues te daba a pensar que estabas diciendo mentiras, igual, ¿no? Pues sí, básicamente, porque a veces, pues claro, tú preguntas a las grandes deidades, al de arriba, las grandes autoridades celestiales, pero la respuesta a veces brilla por su ausencia, ¿no? Mm. Mira, también es curioso el significado, ¿no?, que le dan a viviente, ¿no? De lo que hablamos, el oráculo viviente. Dice que no es una estatua muda, que era un sacerdote poseído, como un canal, como si fuesen los mediums ahora. Mm. Los Pero curiosamente, a ver, eso que dices, curiosamente yo siempre he encontrado que era un templo. Esto que dices me suena bastante nuevo. O sea, tendrás que aclararlo un poco porque para que la gente no se confunda y diga, ¿pero es un templo o es un sacerdote poseído? es un templo. Lo que pasa es que yo creo que Víctor se refiere al sacerdote que oficiaba el templo, ¿no? Claro, claro, Ajá, claro. vale, vale. Sí, sí. Ok, Sí, ok, ok. el templo existe, se puede visitar hoy en día. Muy ¿Y chulo. pueden predecir el futuro también? No, es una ruina. Vaya por Dios, hombre. No, bueno, es que, a ver, iba a preguntar si algún día iba a casarme, pero bueno, era para no seguir esperando a la mujer idónea. Si al final la respuesta era no, pues entonces ya, bueno, mejor darme la leche ahora y que no tener que estar esperando toda mi vida. Pero bueno, en fin, cosas que pasan. No, el gran misterio de la vida. Ah, Nada, sí, sí, continúa. sí. Bueno, lo de Alejandro Magno, o se dice que es el viaje que cambió la historia, ¿no? Un viaje de 700 kilómetros por el desierto que se consideró como suicida para llegar hasta allí. Según las crónicas, el oráculo lo llamó hijo de Amón, sí, bueno, lo que habías comentado tú antes. Le confirmó la conquista de Persia y le reveló su destino divino. Claro, es lo que comentábamos antes. ¿Fue manipulación política o realmente lo vio? ¿O realmente vivió una experiencia mística? Esto es lo que no sabemos, ¿no? Porque se negó a contar todo lo que le dijo el oráculo, se dice. Porque no le diría todo bueno. No le diría todo bueno y no quiso contarlo. A ver, Alejandro Magno, según yo creo, era bastante, por así decirlo, confiado o crédulo en los poderes místicos. También sabemos que se dirigió a, esta es una escena muy famosa, se dirigió a Diógenes, que era un filósofo, conocéis a Diógenes, ¿verdad? Era un filósofo que se dedicaba, un filósofo muy transgresor de su época, que se dedicaba vivía en un barril, no tenía nada. Contrario al síndrome de Diógenes que se dice ahora que se toma todo para uno, ¿no? O sea, que se acumulan cosas, pues Diógenes no tenía nada. Tenía una escudilla, un día se dio cuenta de que la escudilla era una posesión material y la tiró también, por así decirlo. Bueno, pues Diógenes, pese a eso, que se dedicaba a ir por la ciudad buscando hombres sabios, hombres virtuosos, mofándose de ellos, era súper famoso en su época, era muy, muy famoso y tenía muchos seguidores, aunque él pasaba olímpicamente de todos. Pues el propio Alejandro Magno también se dirigió a él y le preguntó y quiso saber, quiso conocer su sabiduría. Es decir, Alejandro Magno era una persona que le gustaba, le gustaba conocer, o sea, iba en pos de aquellos que consideraba sabios para buscar su sabiduría. Bueno, sabemos la respuesta que le dio Diógenes,
me estás quitando el sol, o sea, apártate. Así era Diógenes, trataba a todo el mundo así. Y bueno, en el oráculo pues lo mismo, ¿no? O sea, digamos que muy creyente en lo que son las tradiciones. Entonces, ¿qué le dijo el oráculo? Pues obviamente no lo sabemos. Pero bueno, algo le diría si tú mismo comentas que no contó lo que le dijo. Entonces, quién sabe si conocía su destino y aún así lo abrazó. Eso sería otra cosa para tener en cuenta, ¿no? Sí. Y hablando del sacerdote, que. Porque a quién se lo tuvo que decir, claro. Se dice que era eso, ahora lo conoceríamos como un medium, ¿vale? Que estaba entrenado. Y que bueno, tenía. El templo estaba preparado para amplificar la voz, ¿sabes? O modulaba la voz, que hacía un efecto de voz divina para que la respuesta pareciera no humana. O sea, para que pareciese que era el templo propio el que estaba contestando y no una persona que estaba allí oyéndole. Entonces, que. Bueno, esto me recuerda un poco también a cuando hablamos del Stonehenge, que también dijimos aquí en el episodio aquel, que parecía ser que estaba todo conformado de forma que el que estaba en el altar, su voz se amplificaba rebotando en las columnas para que se escuchase igual o más fuerte conforme más lejos estuviese la gente de él. Entonces, yo creo que por aquí anda un poco también la arquitectura del templo, ¿no? Totalmente, sí, sí. O sea, claro, no sabemos, pero a lo mejor es posible que no, o sea, no podemos negar de manera contundente que a lo mejor esas personas no tenían poderes, pero sí que es cierto que de teatro sí que sabían bastante, porque el hecho de que el templo estuviera construido para que la boda reverberase y también diera esa sensación de que un ser divino estaba hablando al receptor, al quien quiera que se estaba dirigiendo, pues entonces eso no es mera coincidencia. Y fijémonos en otra cosa. Si los dioses hablaban a través de un sacerdote, ese sacerdote podría tener cualquier visión en cualquier lugar, pero es que tenía que ser en el templo. ¿Esto es una coincidencia? No lo creo, Como que lo utilizaba de herramienta el templo. Pero esto básicamente. depende también del oráculo, porque hay oráculos que para el vaticinio utilizan ese método que tú has dicho, que es un poco como de mediumnidad, y hay oráculos que, sin embargo, pues lanzan dados, lanzan tabas, lanzan algún objeto, piedras, etcétera. Dependiendo, Huesos. el método de adivinación varía, pero sí que es verdad que algunos de los oráculos más famosos, como el de Delfos, que es el que todo el mundo conoce, por así decirlo, está documentado como las pitias, que eran las sacerdotisas, entraban en algún tipo de trance. Es decir, después de hacer lo que es el rito de purificación, que se hacía también sobre el que pregunta para limpiarlo con agua fría y demás, se iban a un altar, se dirigían a un altar y sobre ese altar entraban en una clase de trance, inspiraban unos vapores y hablaban, se supone, pues con la deidad, ¿no? Y a partir de la deidad, de esta comunicación, la persona les podía hacer una pregunta que podía ser respondida con sí o no solamente. O sea, no se podían hacer respuestas elaboradas en ese tipo de trances. Entonces depende del oráculo, depende del sacerdote, y depende también del periodo y el lugar. No todos los oráculos son iguales. Obviamente los de Egipto no funcionaban igual que los de Grecia, pero tenían una dinámica pues compartida, ¿no? Que es la adivinación del futuro. Las herramientas eran efectivamente, como decís, muy variadas, ¿no? Pues también, por ejemplo, estaba la mítica bola de cristal, que claro, eso ya suena a cuento chino, pero incluso también, o bueno, en Harry Potter la utilizan y también leer el futuro en los pozos de las bolsas de té, creo que también decían, y había otros que cartas, como tú bien has dicho, Víctor, huesos, o incluso algunos eran capaces de ver el futuro en las estrellas. Claro, cada divino, cada ser dotado de estas características, pues se utiliza un medio diferente, ¿no? Lo que sí que está claro
es que el oráculo de Delfos es uno de los más conocidos, más famosos también. Y bueno, por ejemplo, a ver, en el God of War, uno de los juegos, pues él, pues bueno, o ella, en este caso, pues veía el futuro gracias a sus ojos. Entonces, en un momento dado, pues digamos que las furias intervienen para que deje de ver el futuro. A ver, también hay tradiciones locales que hablan de seres que brillaban en la noche y caminaban sobre la sal. ¿Mm? Algunos investigadores modernos que comparan Siwa con puntos calientes de contacto, como Sedona o Atacama. Y también se dice que la posible geometría energética del oasis, que la sal con el agua y la roca calcárea, haga de campo electromagnético anómalo. Que bueno, aquí estamos entrando en territorio ovni, ¿eh? Aquí extraterrestres y cositas. Todo está unido. Sí, parece ser que hay algunos cuentos tradicionales de la zona que hablan de esto, de seres y de cositas, luces que se pasan por allí de vez en cuando. No. Luego hay otro detalle, antes de proseguir hay un detalle que debemos de aclarar porque puede inducir error. El oráculo este del que estamos hablando, el de Siwa, no tiene nada que ver con el toro de Apis. O sea, lo digo porque claro, el toro de Apis está en Egipto y eso puede inducir error. Son dos oráculos completamente distintos, nada que ver el uno con el otro. Y si queréis, en otro futuro, hablando de futuros, se puede tratar el toro Apis en otro capítulo. Pero ahora estamos en lo que dice Víctor Siwa, que es el que funciona a través del templo. Yo, fíjate tú, tengo una teoría que es muy posible que creo que podría funcionar. Es posible que la verdadera sacerdotisa viviera ahí, pero ya se sabe cómo funciona en esto. El quien controla el futuro o el que controla la muerte o cualquier otro tema que se escape de lo terrenal, pues es más o menos el que gobierna o tiene, o al menos confiere una gran cantidad de poder. Entonces, seguramente la sacerdotisa era la que veía el futuro. ¿Qué pasaba? Que a esto a los sacerdotes no les hizo ni gracia, no les gustaba, quisieron tener ellos el poder y retiraron a la divina de su templo. Y ellos se hicieron con el templo, lo que dijo Alma antes, al inicio del episodio. Bueno, entonces yo os pregunto, ¿puede un lugar amplificar la conciencia humana hasta convertirla en profecía? Dicen que sí, dicen que hay puntos energéticos, esto lo hemos hablado en muchos capítulos, de la Tierra, donde la energía es más poderosa y se puede utilizar, se puede canalizar de manera más estratégica. Pero yo siempre pienso que es el poder de esa persona, el poder psíquico, el que realmente establece la conexión. Que haya puntos energéticos en los que esta conexión pueda ser mayor, seguro, yo creo que sí. Entonces, si mezclas las dos cosas, pues, ¿por qué no? ¿No? Al final estamos hablando siempre de lo mismo. Ya comentamos en varias ocasiones que tanto las iglesias, los templos en España y en muchas partes del mundo se ubican en zonas de vórtices de energía, lo cual amplifica pues todo esto. Y sobre todo se suelen construir con el altar justo en el punto del centro del vórtice para que cuando el orador esté dando su discurso, pues pueda tener más probabilidad de que haya algún fenómeno extraño, ¿no? Entonces la gente que esté allí oyéndole, pues vea esas cosas fantásticas y crean en milagros o en profecías o en lo que sea. Podríamos decir que estos oráculos hacían exactamente lo mismo. Construían sus sitios, pues sus templos en zonas de este tipo. Podría ser. Mira, aquí en el chat de Twitch nos dice Chemica, eso que dice Víctor lo leí cuando me estaba pasando el Assassin's Origins, historias de luces, ovnis, incluso una confluencia de líneas ley y que sean puntos de rasgadura dimensional. No historia del juego, sino investigando sobre la historia. Claro, es que aquí hay un montón de cositas de este tipo. Por eso decía que al final estamos hablando de muchos sitios diferentes, pero en casi todos estamos diciendo los mismos datos o tienen alguna historia similar.
Sí, al final es una búsqueda de la trascendencia humana, ¿no? Lo que hablamos siempre. Encontramos que en las civilizaciones antiguas precristianas encontramos muchos más temas de templos con adivinación, con artes místicas, adivinatorias, de tipo trascendente en este sentido. ¿Por qué? Porque antes de las religiones monoteístas implantadas, se creía mucho más en estas capacidades místicas que ellos luego se llamarían paganas. Pero el cristianismo hace lo mismo, el islam hace lo mismo, todos hacen lo mismo. En sus templos buscan tener esta idea de trascendencia. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el cristianismo, esta trascendencia se ve gracias a la gracia divina de Dios, de una figura eh, todopoderosa que todo lo da. Entonces, como esta figura lo representa todo, no caben este tipo de ritos adivinatorios y no caben este tipo de manifestaciones, pero sin embargo es lo mismo. Tienes a los fieles orando en el templo, buscando una plegaria, buscando un favor divino. Cuando tú rezas, siempre rezas para algo, o sea, rezas para... Es así, se reza para, por favor, salva a mi hijo, por favor, que me vaya bien el trabajo. Lo mismo harían los penitentes que iban al oráculo de Delfos o al de Sigua en su día, para, por favor, salva a mi hijo, por favor, que me venga el trabajo, ¿sabes? No es solo ritos adivinatorios, es ritos propiciatorios. De hecho, en los templos se queman augurios, se busca la buena suerte, se busca el favor de los dioses, todo esto va unido y al final es lo mismo. En el cristianismo se hace lo mismo, es decir, si tú miras cada elemento de todas las religiones y de todas las creencias humanas, ya desde sus primeros tiempos, ya incluso metiéndonos incluso en el paleolítico, cuando todavía no tenemos referencia de que hubiese culto per se a ninguna deidad, sin embargo, las personas que existían en ese momento ya pintaban en las cuevas, en su arte parietal, elementos que podrían ser atribuidos a algún tipo de rito de estas características. Es decir, va dentro del espíritu humano, va dentro de esta búsqueda. Y lo que dices tú es cierto, Víctor. En cualquier sitio en el que miras de la Tierra, por muy diferentes que seamos, por muy distinta que haya sido nuestra evolución y nuestro bagaje cultural, compartimos una serie de elementos que no pueden ser desoídos porque existen, están ahí y son siempre los mismos. Si vas al núcleo es siempre lo mismo. Sí, al final somos animales de una sola rutina, ¿no? Al fin. Al final buscamos lo mismo, es que realmente es eso. Entonces, los templos oraculares son centros espirituales, como estamos diciendo, o son más bien laboratorios de rituales para manipular. Hay de todo. Exacto. Es que, claro, Depende hay del gente. sacerdote que viva adentro, ¿no? Yo creo que hay de las dos cosas en todos, porque al fin y al cabo vosotros pensad que un templo o un oráculo, un monasterio, se tiene que autosustentar, vive en el mundo, necesita unos ingresos. Entonces, por mucho que tenga una tarea, digamos, trascendente, el sacerdote, los sacerdotes tienen que vivir. Se sabe desde tiempos inmemoriales que estos edificios cobraban, tú no ibas ahí gratis, o sea, tus augurios, tus profecías costaban dinero si quemaban un animal para hacer un sacrificio para ti, costaba dinero si te escribían en un papiro una serie de anotaciones, todo esto es dentro del mundo material, obviamente se tenían que sostener. Y claro, esto permea en cuanto a los vaticinios, en cuanto a las cosas. Si tú buscas un favor político, pues le dirás cosas buenas al político. Es lo que decíamos, que el sacerdote de Sigua habló con Alejandro Magno. Obviamente no creo que le dijese cosas muy malas a su conquistador. Entonces, son este tipo de cosas mundanas, por supuesto. Todas las instituciones religiosas y místicas en este mundo son inevitablemente mundanas y actúan de forma mundana. No hay ninguna que se abstraiga de esta regla. Por mucho que esté más próxima, por así decirlo, a lo divino y a lo trascendente, siempre va a tener esta regla, siempre. Entonces, aceptamos como truco humano en lugar de contacto ancestral.
A ver, es que exacto, o sea, yo creo que, o sea, por supuesto, es que es lo de siempre. Hay gente que siempre ve oportunidad de negocio en cualquier caso, o sea, en cualquier situación hay gente muy avispada para conseguir sacarle provecho y obtener beneficio propio. No dudo, o sea, bueno, a ver, volvemos a lo de antes. Seguro que hay gente con capacidades extraordinarias que efectivamente podían, bueno, no, a lo mejor no conectar con los dioses, pero sí ver ese futuro. En la religión monoteísta, como habéis dicho antes, pues llegaron los profetas, que tenían características o aptitudes similares. Pero, ¿qué pasa? Que hay gente que, pues, sabe que eso existe, gente que es muy avispada y consigue sacarle partido. ¿De qué forma? Pues mediante trucos y engaños, porque volvemos a lo de antes. Si tú tienes, si alguien tiene dominio sobre un área que ni siquiera los reyes conocen, entonces la gente puede acudir a ti en momentos de crisis y volvemos, y es lo que habéis dicho vosotros. Para cualquier predicción, para cualquier tipo de, no sé cómo llamarlo, consejo hacia el futuro, pues... ¿Lo hemos perdido? Lo hemos perdido. Estaba hablando mal de los dioses. Sí, ha sido su pago. Le toca Dios. pagar. Pagan con el silencio. ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, porque eso era una predicción, o sea, Sí. se ha cortado, no sé dónde se ha cortado, pero vamos, me ha silenciado, pero de una manera abismal. Sí. Es que, bueno, vamos, me ha entrado una llamada entrante. Eso, vamos, ni siquiera el oráculo de Delfos lo podía haber adivinado. En el corazón del desierto, entre sombras de sal y viento, un oráculo habló y cambió el destino de imperios enteros. Pero sus respuestas, aventureros, siempre fueron un espejo. Mostraban tanto como ocultaban. Gracias por acompañarnos en este viaje del oasis del imposible de Siwa. Nos escuchamos en el próximo episodio de Refugio Aventurero, donde cada misterio abre una puerta y cada puerta conduce a otra historia. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina astral en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros algunas de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos en directo cada semana en nuestro Twitch, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cosas durante el directo. Ahora también en Instagram. Luego tenemos el servidor de Discord, que es Saga Galdin, todo junto, y tenéis el link directo en el chat de Twitch. Luego el Instagram y el TikTok de Alma es @alma_mínguez. El de Jaime es @j_barón con B. Y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar como Saga Galdin en cualquier red social. También tenéis el Instagram de Refugio Aventurero, así tal cual, todo juntito. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Pues muchas gracias, una semana más y nos vemos la semana que viene, aventureros. Lo dicho, muchas gracias por haber estado con nosotros y ya sabéis, sigamos descifrando el futuro. Hasta la próxima. Vence el temor, hijos del